El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 1,000 talentos, 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Muy buenos y santos días, queridísimos hermanos en el Señor. En este relato evangélico, Pedro, que como sabemos siempre toma la delantera entre los discípulos, entre los apóstoles, le hace a Jesús una pregunta muy válida, pero una pregunta matemática. Y entonces Jesús le responde también matemáticamente. Pedro sabe que entre los judíos y en todo el oriente, el perdonar era tenido como debilidad y que la venganza era lo que se acostumbraba y estaba incluso permitido por la ley. Y ante esta pregunta de que, luego de que Jesús les explica, les habla del perdón y de la misericordia, pues Pedro quiere poner un límite matemático y dice: pero ¿cuántas veces tenemos que perdonar, Señor? Hay que perdonar tantas veces. Número 7 significa mucho. Y Jesús le contesta con un número infinito. No te digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y entonces se lo ilustra con una parábola. 10,000 talentos en aquel entonces era una cantidad inmanejable de dinero, una fortuna impagable.
y eso debía este empleado a su amo. Mientras que 100 denarios es una minucia, no hay comparación, y eso se debían entre los empleados. Y entonces, con esta comparación, Jesús lo que está queriendo enseñarle a Pedro y sus discípulos y a nosotros hoy también, es que la misericordia de Dios es infinita. Que lo que nosotros le debemos a Dios, le debemos la vida, le debemos todo, es incomparable con cualquier pequeña deuda que tengamos con un hermano. Ahora bien, si nosotros no somos capaces de tratarnos unos a otros con misericordia, tampoco seremos merecedores de la gran misericordia que Dios Padre ha tenido y tiene con cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos preste su corazón y que nosotros podamos de corazón perdonar las ofensas, las pequeñas debilidades, las pequeñas faltas de nuestros hermanos. Porque las faltas que nosotros hemos cometido frente a Dios son mucho mayores y Dios nos la perdona siempre que lo pidamos con fe. Que el Señor nos ayude, nos capacite a entender y poner esto por práctica. Queridos hermanos, que así sea.